Gloria a Dios, bendecidos el cafecito de las 3. Qué linda esta taza que me regalaron. Gracias mil. En el nombre de Jesús, mi hermana Xiomara me regaló. Y las otras tazas que he compartido me la han ido regalando. Le doy gracias a cada una de mis hermanas hermosas que las amo en el nombre poderoso de Jesús. Hemos estado compartiendo sobre el fruto del Espíritu. Ayer, martes, comenzamos con la paciencia y vemos que el fruto del Espíritu es el carácter de Dios formado en cada uno de nosotros. Vemos que es Dios mismo, ¿verdad? La naturaleza divina de Dios siendo formada en nosotros en la manera que nos vamos cediendo al Señor, vamos viviendo, ¿verdad? En el espíritu y no satisfaciendo nuestra carne, y vemos que está el fruto del espíritu y están las obras de la carne, y vemos que cuando realmente nos cedemos al Espíritu Santo que vive en nosotros, cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos cedemos a Él todos los días. Señor, heme aquí, mi vida es tuya, nos rendimos al Señor. Y en cada situación, ahí vemos que está el fruto del Espíritu, el carácter de Dios siendo formado en nosotros, y vemos que es una fuerza sobrenatural. Le dije que es las fuerzas espirituales, o podemos decir en inglés spiritual forces, que están dentro de nosotros, no están acá afuera, están adentro. El Espíritu Santo, el Consolador, dentro de nosotros, produciendo el querer como el hacer de su perfecta voluntad en nosotros, su carácter, conociendo al Señor, caminando con el Señor, realmente reflejándolo aquí en la tierra. Ahora quiero ir a Gálatas capítulo 5 de nuevo, porque es importante que miremos, ¿verdad? Que escrito está Gálatas capítulo 5. Vamos a ver el verso, vamos al verso... vamos al verso 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí lo vemos, escrito está, vemos que están las obras de la carne cuando la persona no se cede al Espíritu Santo, y tú ves que son cristianos carnales, que son cristianos que están en celos, que están en envidias, que están en iras.
Se supone que no, pero están en borracheras, están en adulterio, o sea, están en estas obras, están sus miembros, sus cuerpos, en vez de estar presentados ante Dios, y vamos a ver los Romanos 12, como, ¿verdad? Como ofrenda, como sacrificio vivo ante Dios, se están presentando al pecado, están viviendo unas vidas que realmente no le agrada a Dios. Y te lo dice, lo podemos ver aquí también en Romanos capítulo 8, que dice que los que, o creo que es ahí mismo en Gálatas, Gálatas, donde nos dice que no puedes agradar a Dios. Está en Romanos 8. Pero vamos aquí rapidito en Romanos 12. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es nuestra adoración. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos dice que nos presentemos ante el Señor, que seamos transformados, que nuestra forma de pensar, nuestra alma sea transformada, que nuestra alma, y se acuerdan que hablamos donde dice que nuestra alma es purificada por la obediencia a la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, vemos que somos purificados. Ahora, quiero ir a Romanos 8 rapidito. Y es importante, hermanos, que miremos qué dice la Escritura. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y por eso es importante que sepamos qué dice Dios, qué dice la palabra del Señor. ¿Cuántas personas leímos ahorita en Gálatas que dice que a libertad fuimos llamados, y no para que use la libertad como pretexto para, ¿verdad? Para pecar pero fuimos llamados a la libertad, que tú conozcas la verdad y la verdad te haga libre, que no seas un religioso o una persona que tengas, ¿verdad? Hiciste la confesión de fe, Jesucristo vive en tu corazón, pero no sabes cómo cederte al Señor, o no sabes esto, no lo conoces a Él, y estás viviendo una vida en la carne cuando estamos llamados a vivir en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mira lo que nos dice Romanos 8, y estamos cerquita, Romanos 8, voy a leer, vamos, sí, vamos al 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no eres gobernado por tu alma, sino que ahora eres gobernado por tu Espíritu, y tu Espíritu está lleno por el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos cedemos al Espíritu Santo. No nos dejamos llevar por nuestro razonamiento o por lo que nos han dicho, sino que somos gobernados por el Espíritu, y la palabra es el alimento de nuestro espíritu. Así dice el Señor, ¿verdad? Lo que dice escrito está. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y sabemos que eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Jesús, toda la maldición fue sobre él, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él llevó toda enfermedad, él llevó toda maldición, él llevó, o sea, todo pecado. Él pagó ese precio en esa cruz. Dice que el pecado fue condenado en la carne. ¿En qué carne? En el cuerpo de Jesús. Tienes que ver tu pecado allí. Tienes que ver esa adicción ahí en el cuerpo de Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No conforme al alma, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vemos aquí, cuando leímos ahorita en Romanos 12, que dice que estamos llamados a presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y, ¿verdad? Que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vemos que es
importante, importante, importante que lo que dice aquí, dice que no caminamos por la carne, por nuestros pensamientos, por lo que estamos pensando, sino por lo que dice el Señor, por lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos guiados por Él. Y dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. So, el ocuparte de la carne, lo que tú piensas, ¿verdad? Tu mente no renovada por tus emociones. ¿Cuántas personas están en relaciones tóxicas porque se están dejando llevar por sus emociones? Y vemos que las emociones están en tu alma. Pero el espíritu no se deja llevar por lo que siente, sino por lo que cree, por lo que la Biblia le dice, lo que la palabra dice, lo que el Espíritu Santo le guía. Verso 7 dice, pero dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ahí está, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, su alma no renovada, su alma no purificada, no pueden agradar a Dios. Y por eso es importante lo que estamos compartiendo del fruto del Espíritu. Y yo sé que puede que usted es mucho, no, es media hora, ¿verdad? Y usted se sienta y usted lo busca en su Biblia, usted lo subraya, usted lo medita. Realmente con el tiempo va a decir, wow, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque somos transformados. Vemos que nuestro espíritu anhela esta palabra, es refrigerio para nuestros huesos. Y dice, los que se ocupan de la carne no pueden, o los, ¿verdad? No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y vimos las obras de la carne, ¿verdad? Que si el que vive en la carne, el alma no renovada, vimos las obras, envidias, iras, idolatría, hechicería, borracheras. Lo vimos allí en Gálatas 5. Sabemos que somos deudores no a la carne, para que no vivamos según la carne, el alma no renovada, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Morirás, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Sabemos que estamos llamados a hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cómo? Por la obediencia a la palabra. En inglés vemos que hay ustedes saben, las mangueras, por lo menos en mi caso aquí tenemos una manguera, pero que tiene dos, y tiene un switch donde si yo quiero usar la que está al frente o la de atrás, pues yo le tengo un switch para que el agua fluya por una o el otro. Sabemos que nosotros, cada uno de nosotros escogemos cedernos al Espíritu Santo y alimentar nuestro espíritu y ser renovados por la palabra del Señor, o vivir en nuestra carne, en nuestra alma no renovada, el no ser transformado por la palabra del Señor y siendo seducido, ¿verdad? Y siendo usado, esclavizado por el pecado. Es una decisión. O nos cedemos al Espíritu Santo o nos mantenemos esclavizados, enyugados con el maligno. Es una decisión que cada uno de nosotros hacemos. Y dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vemos que el Espíritu Santo en nosotros produce que el querer como el hacer de la perfecta voluntad de Dios. Y ahí donde entra el fruto del Espíritu, el carácter de Dios formado en cada uno de nosotros. ¿Sabes lo que es estar en la iglesia, vamos a decir, o en tu trabajo, y que no tengas pleito con nadie? Que no tengas disensiones con nadie, que no tengas, ¿verdad? Diferentes situaciones con personas.
¿Por qué? Porque te cede al Espíritu, o sea, el amor de Dios fluyendo a través de ti, el amor sabiendo que tú, o sea, Dios te ama, que tú eres amado y puedes extender ese amor con las personas que te rodean. No eres egoísta, no estás pensando en ti solamente, sino que tienes el corazón, misericordia, pensando en los demás por encima de ti. O sea, todo eso es el fruto del Espíritu, Dios mismo formando su carácter, formándote en el nombre de Jesús y vemos que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros y lo vamos a ver. Ya hemos hablado del amor de Dios, hablamos del gozo, sabemos que el gozo es nuestra fortaleza y vemos que hay plenitud de gozo en su presencia. Hablamos de la paz, que es la calma, la tranquilidad, y eso ocurre cuando hay algo que te está molestando. ¿Qué hacemos? Echamos toda ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros. Rápido le dejamos saber, Señor, y depositamos toda ansiedad. Por nada estamos afanosos, sino que le dejamos saber todas las cosas al Señor. Nos despojamos de todo peso, ¿verdad que sí? Y vemos que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a gobernar nuestros corazones. Y esa es la paz. Y ahora la paciencia, que sabemos que es la capacidad de tolerar, fíjate, adversidad o cosas molestas y ofensas, vemos sin quejarnos. O sea, no te quejas. Y vimos ayer en Hebreos 6:11 que con paciencia, fe y paciencia heredamos las promesas del Señor. So, realmente vemos que es esperanza, es esperar en el Señor con fe y paciencia, es la capacidad de tolerar o de sufrir, que es esperar cuando algo, ¿verdad? Esperar por algo, es esa capacidad de soportar algo sin alterarte, ¿verdad? Esperar en el Señor y la paciencia, y lo vamos a ver mientras seguimos compartiendo. Y no tenemos prisa. Digan conmigo, no tengo prisa. Esto es paso a paso. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y vemos que la palabra nos va renovando, la palabra es agua pura que nos va limpiando, vemos que nos va esto transformando en el nombre poderoso de Jesús. Quiero ir a Hebreos 6, vamos a Hebreos 6. Y si usted no tiene Biblia, debe comprar una en el nombre de Jesús. Importante esto, tener la Biblia. Es el manual, es nuestro manual. Yo he escuchado personas que dicen, esto, pues el carro tiene manual, el microondas tiene manual, pero uno no sabe cómo ser un buen hijo, un buen padre o... Y ¿sabes qué? Eso no es cierto. Tenemos el manual, aquí está la Biblia. Nos dice cómo ser buenos hijos de Dios, cómo ser buenos hijos, buenos padres, buenos siervos, ¿verdad? O empleados si estás trabajando, cómo ser buenos ciudadanos. Aquí te lo dice todo. Este es nuestro manual. Este libro tan precioso, esta Biblia tan hermosa, esta palabra de Dios. Aquí está todo lo que tú necesitas. Aquí está, esta es la voz de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios. Aquí están los testimonios del Señor. Están aquí para que tú los recibas. Y realmente estamos llamados a tener esta palabra y no dejarla abierta en una mesa, sino abrirla y comenzar a llenarnos de lo que escrito está en el nombre de Jesús. Y mire lo que nos dice Hebreos capítulo 6, verso 11. Aleluya, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no tengas, para que no os hagas perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia heredan las promesas. Y así es como heredamos las promesas. ¿Con qué? Con fe. Fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Y con paciencia. Con paciencia. Esperamos en el Señor. Y quiero, sé que ayer les hablé del ejemplo de Abraham, de cómo Abraham esperó, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que van a tener un hijo, y vemos que ellos esperaron esperanza contra esperanza, y vemos que con fe
y paciencia heredaron la promesa. Y asimismo usted y yo, con fe y con paciencia, heredamos las promesas en el nombre de Jesús. Y mira lo que nos dice Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Sabemos que con paciencia tengamos esperanza, vemos los ejemplos, y se acuerdan que ayer le hablé, los ejemplos de estos hombres, estas mujeres, como tuvieron paciencia para heredar lo que Dios le había prometido. ¿Tú te imaginas? Josué y Caleb tuvieron que esperar 40 años, 40 años. Pero ¿sabes qué? Después de los 40 años poseyeron la tierra que Dios les prometió, tomaron posesión de lo que Dios le había prometido. Gloria a Dios. Y puede que usted diga, llevo 10 años, llevo 5 años. Hay personas que dicen, llevo 5 minutos. Eso es nada, o sea, con paciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cedernos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te doy gracias. Me cedo a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero ver otras escrituras. Aleluya. Vamos a ver la escritura. Vamos a ver en Romanos capítulo 15, verso 5 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Ahora lo quiero ver, Romanos 15, 5, quiero verlo esa era la versión nueva, versión internacional, pero quiero ver la Reina Valera, Romanos 15, mire lo que nos dice Romanos 15, voy a leer el verso 4 y luego el verso 5. Dice el verso 4 de Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes, y se ven cuando vemos los ejemplos de estos hombres, de estas mujeres, como esperaron en Dios, como le creyeron a Dios, esperanza contra esperanza. Mire lo que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Aleluya. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y ustedes saben que cuando en el monte de transfiguración Jesús estaba ahí en el monte de transfiguración y vemos que estaba Moisés y Elías. Y vemos que Moisés representa la ley y Elías los profetas, ¿verdad que sí? Y ahí estaba Jesús. Vemos que Elías profetizando, ¿verdad? De Jesús, profetizando el profeta, y vemos Jesús el cumplimiento de toda profecía. Entonces Moisés la ley y vemos que Jesús cumple toda la ley. Aleluya. So, vemos la manifestación ahí en el mismo medio. Toda profecía cumplida y vemos que la ley Él la cumplió en nuestro lugar, porque realmente nosotros no podemos cumplir toda la ley, porque si fallamos en una, fallamos en todas. Jesús tuvo que venir a cumplir toda la ley y vemos a Jesús en el medio. Y el cumplimiento, vemos, ¿verdad? La profecía, lo que el Padre había profetizado desde Génesis capítulo 3, es más, dice desde antes de la fundación del mundo. Ya el Padre había provisto el Cordero, ya el Padre ya tenía a Jesús. Y vemos que Jesús vino y hizo la voluntad del Padre Celestial. Pero vemos que cuando comenzamos a meditar y ver, wow, cuán fiel es el Señor. Señor, tú eres fiel. Y si tú lo has prometido, tú me lo has dicho, tú me lo has prometido, con fe y paciencia yo heredo las promesas. No importa el tiempo. Dios no está limitado a un reloj. Dios no está limitado a horas, días, semanas, meses, años. Él no está limitado al tiempo. Vemos que nosotros tenemos el tiempo, ¿verdad? Para poder dividir las estaciones, pero realmente en el Señor no hay tiempo así. Por eso, con fe y paciencia, heredamos las promesas del Señor. Y cuando comenzamos a meditar y comenzamos a ver, wow, Señor, y voy a dar unos cuantos ejemplos aquí. Vemos a Job, vemos que Job,
Job también con paciencia, vemos que Job, voy a buscarlo aquí, espérate. Con paciencia Job esperó y recibió, ¿verdad que sí? Lo que el Padre tenía para él en el nombre de Jesús. Vemos que todo lo que Job había perdido, ¿verdad que sí? Bueno, vemos que lo que él temió, eso mismo le aconteció. Y la prueba o lo que le pasó a Job aconteció en 9 meses. Pero lo que él temió, él lo dijo, lo que yo temí, eso mismo me aconteció. Y vemos que a través vemos que de esos 9 meses, Dios, me gusta el capítulo 38, 39, 40, 41 y 42 de Job, donde Dios lo confronta. ¿Dónde estabas tú, Job? O sea, y al último Job dice, de verdad que me arrepiento, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cuántas personas de oído conocen a Dios de oídos, pero realmente no lo han visto? De oídos, o sea, de aquel testimonio, pues aquel murió, pues es lo que Dios quiera, de oídos, pero realmente no, sus ojos no le han visto, no le han conocido que Él es fiel, que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, que Él es bueno. Y vemos que Job tuvo eso, y vemos que el postrer estado de Job fue mayor, fue mejor. O sea, Job recibió mayor bendición, y lo puedes ver en el capítulo 42. Hay personas que se enfocan en Dios dio, Dios quitó. Pero ¿sabe quién dijo eso? Eso lo dijo Job, no lo dijo Dios. Dios dio, Dios quitó. No, eso lo dijo Job. Eso no lo dijo Dios. Dios no te da algo para quitártelo. Pero todo esto lo vamos aprendiendo, vamos viendo. Nuestro Padre es bueno, nuestro Padre es misericordioso, nuestro Padre es justo, nuestro Padre es fiel. Y lo vamos conociendo y vemos que Job padeció con paciencia muchas aflicciones y ¿qué hizo? Venció. Su postrer estado fue mayor, fue mejor en el nombre de Jesús. Vemos José que perdonó con paciencia a sus hermanos y sufrió acusaciones. Pero ¿sabes qué? Vemos que con la paciencia dice que Jehová estaba con él y Dios le exaltó a José, el hijo de Jacob. Tremendo, de verdad, con paciencia. Vemos David esperó con paciencia y sabemos que Saúl estuvo detrás de David. ¿Cuántos años quería, verdad? Quitarle la vida sin ninguna razón. Tenía celos contra David. Pero vemos que David se mantuvo fiel al Señor. No era perfecto. Ninguno somos perfectos, hermanos. Ninguno somos perfectos. Ni los pastores, pero tampoco las ovejas son perfectas. El único perfecto es Jesucristo. Y somos perfeccionados cuando le obedecemos, cuando oímos y hacemos. Ponemos la palabra de Dios por obra. Cuando nos cedemos al Espíritu Santo, vemos que su amor nos va perfeccionando y vemos que somos purificados por la obediencia a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vemos Job, le dije de David. También podemos ver también cómo Enoc caminó con Dios. En Hebreos 11 dice que Enoc caminó con Dios y vemos que no vio muerte. Dios se lo llevó a sí mismo. Él caminó con Dios. Abraham, ayer mismo, perdóname. Ayer hablamos de Abraham, cómo Abraham le creía a Dios. O sea, le creía al Señor. Dios le decía algo y él se movía. Y vemos como el Señor, Dios le prometía algo y él tranquilo, esperando en el Señor, en el nombre de Jesús. David, le dije como David, y vamos a ver Salmos 46, Salmos 46. Vemos cómo cada uno de estos ejemplos que están en la palabra del Señor para que aprendamos. ¿Podemos aprender de sus errores? Claro que sí. Y podemos aprender de sus virtudes, de cómo ellos se mantuvieron ahí creyéndole al Señor. Abraham le creyó a Dios, esperanza contra esperanza. Dice que no se debilitó en la fe, sino que se mantuvo ahí creyéndole a Dios. No dudó por incredulidad, sino que se mantuvo creyéndole al Señor. Y aprendemos
Cuando miramos las escrituras, vemos como cada uno de estos hombres y mujeres del Señor se mantuvieron ahí y con paciencia heredaron las promesas. Y yo escucho personas que dicen, yo no oro por paciencia, porque cuando se ora por paciencia vienen más pruebas, cuando en realidad vemos que es un fruto del Espíritu. Y vemos que con paciencia es que tú heredas las promesas del Señor. Entonces vemos, vamos a las escrituras que dice el Señor. Ahora, Salmo 46, verso 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sabemos que aquí dice, Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Él es el que nos ayuda en todo momento. Nos mantenemos mirando al Señor, confiando en el Señor, lo que Él ha prometido. Tiene que estar persuadido, convencido que Dios es bueno, que lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho en su palabra, Él lo cumple. O sea, Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él te ha prometido, Él lo cumple. Y vemos a través de las escrituras la fidelidad del Señor. Aleluya. Sé que hay mucho para compartir aquí en cuanto a la paciencia, pero quiero volver a Romanos capítulo 15, porque pienso que tenemos que leerlo una vez más. Fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Cedernos al Señor. Cedernos al Señor. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Mira lo que nos dice de nuevo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Sabemos que meditamos en escrito está, meditamos en lo que la palabra, ¿verdad?, nos revela y nos instruye. Confiamos en el Señor. Ahora quiero ir a Santiago y con esto cerramos la enseñanza de hoy y mañana en el cafecito de las 3 continuamos con la paciencia en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Mire lo que nos dice la palabra. Verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabemos que pruebas son exámenes, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El examen de nuestra fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate, para que no te falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, dice, en su humillación, porque porque le pasará como la flor de la hierba. Vemos que nos dice la palabra aquí claramente, dice, si tienes falta de sabiduría, pídele al Señor la sabiduría.
Pídele al Señor, Señor, yo necesito sabiduría, necesito que tú me guíes, necesito, Señor, tu guianza. Vemos que a través de las escrituras, vemos que la paciencia y la consolación, las escrituras es el consuelo de nuestras almas. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo que vive dentro de ti es tu consolador, es mi consolador. El consolador está aquí adentro. Hay personas que están buscando. Cuando tú ves una persona que habla mucho y buscando, y están horas y horas en el celular y esto y lo otro, es porque no han conocido que tienen al autor, tienen al consolador, tienen al mejor consejero aquí adentro. Que aquí está la palabra, aquí está el sustento, aquí está la fortaleza de los siglos, el verbo, la palabra del Señor, y el consolador, el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Y por eso es importante inclinar nuestro oído, saber, aquí está escrito. Voy a leer una vez más rapidito, dice verso 4, mas tenga la paciencia. Bueno, voy al verso 2. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Poderoso. Vemos que el fruto del Espíritu es el carácter de Dios, el Espíritu Santo, mientras nos cedemos al Señor, el Espíritu Santo formando el carácter de Jesús en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mañana vamos a continuar con la paciencia. Les pido que tengan paciencia. En el nombre de Jesús, mañana continuamos con la paciencia, el fruto del Espíritu. Le damos gloria a Dios. Son bendecidos, les amo. Si tienes falta de sabiduría, pídesela al Señor, el cual te la da sin reproche. Como decimos, Señor, te pido sabiduría, te pido que seas tú guiándome. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, el Consolador está dentro de ti. El consejero vive dentro de ti. Toma el tiempo, abre las escrituras, aún con lo que estamos compartiendo del fruto del Espíritu, cómo el Señor te va a ir hablando. Comienza a poner por obra lo que estamos aprendiendo en el nombre de Jesús. No le estoy dando mi opinión, no, es lo que escrito está en la palabra del Señor, lo que transforma tu alma en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, son bendecidos, les amo en gran manera. Mañana a las 3 estaremos compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Dele like, dele share. Esto también suscríbase a nuestro canal de YouTube en el nombre poderoso de Jesús. Les amo en gran manera. Jesucristo es el Señor. Bendecidos.